Lo hago porque contar esta historia ayuda a que otras mujeres no ignoren lo que yo permití que me pasara. Hace un tiempo, mi vida se cruzó con una experiencia que me sacudió por completo. En medio de la oscuridad y del dolor, encontré la valentía y la determinación para dar un paso al frente y encontrar mi sanación, luchando contra esta gran problemática que vivimos las mujeres a diario, tristemente en nuestro querido México. Las mujeres hoy en día ya no sabemos si vamos a salir de nuestras casas y vamos a regresar a ver a nuestras familias o vamos a hacer una más en las noticias. Cada persona que se encuentra aquí presente es una fuente constante de inspiración en mi vida y nunca olvidaré su apoyo siempre presente hacia mí y también hacia mi familia. Yo, María Teresa, era una niña como cualquier otra, con proyectos, amigos e ilusiones, con ganas de comerse al mundo y sobre todo con muchas ganas de ser feliz y de vivir en paz. Jamás me imaginé en ese momento en el que decides compartir tu vida con alguien, que ese alguien fuera una persona que podría cambiarme la vida y hacerme tanto daño. Yo tenía 19 años cuando conocí a mi agresor, un hombre que en la primera etapa de enamoramiento me hacía sentir que había encontrado a mi príncipe azul, porque se mostraba caballeroso, amable, atento, respetuoso, amigable y cariñoso. Conocerlo me generó mucha ilusión, ya que nunca había conocido a alguien que desde un inicio mostrara tanto interés en conocerme y decirme cosas que me hacían sentir amada y segura, incluso hasta decirme que jamás me haría llorar. La primera vez que me invitó a salir era un fin de semana largo. Me sentí tan especial porque me dijo que prefería quedarse en la ciudad para verme y conocerme, en vez de ir a un viaje que tenía previamente planeado. Me sentí su prioridad, pero me lo he preguntado muchas veces y aún no logro entender por qué no me di cuenta desde esos momentos de enamoramiento que lo único que buscaba era quitarme el control de mi vida y quisiera conmigo lo que él quisiera. Lamentablemente lo logró. Cuando comenzó la manipulación y el chantaje, yo no lo supe ver, aunque desde ese momento ya contaba con varias banderas rojas, mi mente las bloqueó por completo. Como estaba feliz por el interés que él mostraba en mí, además de gustarme los detalles que él me daba, nuestra relación fue avanzando demasiado rápido. Con independencia de ello, nunca me dejó de parecer extraño y me costaba entender la manera en la que muchas veces reaccionaba. Sin embargo, siempre pensaba que quizás yo no lo entendía por mi falta de madurez debido a mi edad, y ya que él obviamente tenía mucha más experiencia que yo. De la nada pasaba de ser una persona súper respetuosa y cariñosa, pero cuando algo no le parecía, se hacía la víctima, con la finalidad de que yo me sintiera culpable y así accediera a sus deseos, a pesar de que sus modos de victimización eran sumamente hirientes, groseros y denigrantes hacia mi persona. Además, desde un inicio fue sumamente celoso, lo cual en ese momento yo lo confundí con protección y cariño. Quizá, pensé, esta es la forma en la que aparece el amor. Tarde o temprano verá que todo lo que se imagina no es real y tendremos una relación plena. Más tarde que temprano me dejé de reconocer a mí misma. Ya no sabía quién era. No veía en mí ningún valor y sentía que eso era lo que yo me merecía. Un hombre violento que me acostumbró a vivir con sufrimiento y a conocer la ansiedad. Poco a poco, sin darme cuenta, ya me había alejado de todas las personas cercanas a mí. Y sin él, yo ya sentía que no era nadie. Estaba sola. Enfrenté ansiedades y depresiones. No le veía sentido a mi vida, ya que me daba miedo compartir lo que yo había vivido a su lado. Por eso hoy les comparto mi historia y mis aprendizajes. Hoy sé que romantizar las relaciones de pareja alimenta la violencia y coloca a las mujeres en situaciones de alta vulnerabilidad cuando los hombres tienen conductas tóxicas que los convierten en agresores. En este proceso de comprender lo que pasaba, fue como despertar de un mal sueño en el que no sabes ni dónde estás físicamente.
Aprendí en que esa ilusión de que todo será diferente con el tiempo no existe. Aprendí que el príncipe azul en el cual yo creía estar no existía. Desgraciadamente, en ese momento no me pude dar cuenta de que cada día iba incrementando la violencia y que para él ya siempre el problema era yo. Aprendí que la violencia que inicia desde el día 1, por más mínima que parezca, crece todos los días. A pesar de mis intentos de que las cosas no fueran así y de querer complacerlo, sus amenazas, sus agresiones y chantajes escalaban día a día. Desde la primera conducta violenta y de control, las cosas escalaron durante el tiempo que estuvimos juntos, terminando mi vida en una jaula que solamente él podía abrir cuando yo se lo suplicaba. Tenía el dominio de absolutamente todo, de mi forma de vestir, de mi apariencia física, de quién y cómo podían hablarme, de qué podía decir y qué no podía decir, y al final hasta de los lugares a los que yo podía ir. Además de que su control llegó a tal punto que para satisfacerlo y debido a sus comentarios tan denigrantes hacia mi persona, comencé a someterme a dietas poco saludables y realizar ejercicio en extremo. Cuando no cumplía mis horas de ejercicio, me sentía culpable. Me castigaba a mí misma, porque sentía que no lograría tener el aspecto físico que él deseaba. Solo recordar todo el daño que produjo en mí, se me hace un nudo en la garganta. Pero a pesar de esta dinámica, de toda la angustia y estrés que me causó y del destrozo anímico y emocional que me dejó, tuve el valor, acompañada de todas las personas a las que quiero y a las que hoy están aquí. De poner un final a esta historia, después de haber vivido este momento tan traumático de violencia, entré en un episodio crónico de depresión y ansiedad. No encontraba motivos para levantarme de mi cama o simplemente para salir, hasta que llegó el momento en el que ya no pude más. El pánico a contar una historia hizo que perdiera las fuerzas para continuar. Como consecuencia de todo lo que había sucedido y de las cosas que ocupaba para evadir lo que sentía, me internaron en el hospital. Como sabía que lo que me sucedía no solamente era físico, tomé el valor suficiente para poner mi vida en pausa y decidí internarme en una clínica de salud mental, también los cuales mis psicólogos me acompañan este día. Ahí recibí tratamiento médico para mi crisis. Y les agradezco infinitamente y me emociona que me acompañen el día de hoy. A pesar de los avances que notaba en mí, después de un mes de estar internada, cuando salí de la clínica no me sentía completa y pensaba constantemente que algo me faltaba para sanar del todo. ¿Cómo era posible que yo, quien había sido la víctima, hubiera tenido que poner pausa a mi vida completamente, mientras mi agresor seguía libre por la vida, inclusive lastimando a más mujeres? ¿Cómo era posible que yo, siendo abogada penalista, no pudiera enfrentar todo el temor y miedo a un proceso, a pesar de que siempre apoyaba a las personas a enfrentar sus problemas legales? Ahí comprendí qué es lo que necesitaba para sanar completamente. Finalmente, después de reconocer aquello que me faltaba, decidí romper con el silencio. Llena de pánico, le conté a mis papás lo que había vivido y con su apoyo, a pesar del miedo que me invadía, decidí alzar la voz. A pesar de ser una decisión muy difícil y de vivir en constantes ataques de ansiedad, hoy les puedo decir que esta fue la mejor decisión que pude tomar. Pues a pesar del miedo que me invadía, por la incertidumbre de lo que un proceso penal traería a mi vida, y a pesar de que en muchas ocasiones me sentía culpable
de no haber puesto límites, por fin comprendí que yo nunca tuve la culpa y que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de violentarnos. Para mi sorpresa, muchas mujeres de todas las edades me buscaron para pedirme ayuda. Compartían la experiencia dolorosa de vivir con el temor constante de la violencia y la falta de herramientas necesarias para resolver sus situaciones. Estas mujeres se han sentido atrapadas en un ciclo de abuso y control que les ha robado su voz, pero que nunca ha sido suficiente para destruir su valor y dignidad. Mujeres que en algunas ocasiones fueron ignoradas o juzgadas por una sociedad que aún reprocha que una mujer levante la voz ante una agresión. Algunas de estas mujeres han recurrido a mí porque han encontrado la confianza y la seguridad. Muchas de ellas han sido estigmatizadas y culpabilizadas por los hechos. Muchas veces las personas te juzgan sin conocer tu historia, y es indignante observar que la violencia de género sigue siendo un tabú en nuestra sociedad y que el miedo sigue silenciando a las víctimas. La normalización de la violencia de género bajo el argumento que ciertos actos son parte de una cultura es absolutamente intolerable y revictimizante. Cada una de estas historias es un recordatorio de la urgente necesidad de promover y luchar por la erradicación de estructuras, ideas, modelos y formas de comportamiento que contribuyen a algún tipo de violencia de género. Al poco tiempo de haber tomado esta decisión de que se hiciera justicia, no dudé en ayudar a las demás mujeres que me buscaron por mis redes sociales. El resultado ya lo conocen. Todas nosotros, víctimas del mismo agresor, decidimos unir nuestra voz y redactar una carta con nuestras historias. Y ahí fue, después de que mi proceso y historia se volvieran públicos, cuando comprendí qué debía hacer a continuación. Esta es mi historia, la de una mujer con debilidades, traumas, miedos, y cuya experiencia personal y de escuchar a otras mujeres y hacer equipo con ellas detonó en la creación de este gran y emocionante proyecto, la Fundación María Teresa Ili Díaz. ¡Bravo! ¡Bravo!